Para partir de un concepto básico tenemos que entender qué es el concepto de patrimonio cultural. Es verdad que la expresión patrimonio cultural es la que se ha venido sustanciando actualmente a nivel internacional y en muchísimas normativas de países de nuestro entorno, aunque no es una denominación tradicional en nuestra legislación española, por eso seguimos hablando de patrimonio histórico, porque era la que se había utilizado de manera tradicional en las legislaciones previas, particularmente la de 1933, pero con la Constitución nos planteamos un estado de la cuestión donde el Estado ya manifiesta expresamente cuáles son los compromisos que adquiere en la protección de dicho patrimonio cultural. Hablar aquí de patrimonio cultural o patrimonio histórico español es ambivalente, o sea, tiene el mismo valor. Como podemos ver, en primer lugar se habla de una responsabilidad en el preámbulo de nuestra Constitución, de que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esto está muy ligado a un compromiso y un deber que Javier mencionó esta mañana en su intervención, que es el deber de garantizar el acceso a la cultura por parte de los poderes públicos, deber que después se reitera en el artículo 44 y el artículo 46 menciona también cuál es el compromiso que tienen los poderes públicos en relación al patrimonio cultural. Y su compromiso es garantizar su conservación y su enriquecimiento, lo cual quiere decir hay que procurar ampliarlo más allá de la mera conservación. Esto se traducirá obviamente en políticas de adquisición y otro tipo de acciones, pero sobre todo pensar en que hay un deber de mantenerlo y enriquecerlo. ¿Qué pasa? Que con este panorama la Constitución no se queda solamente ahí, sino que también tiene que abordar una cuestión problemática que es el reparto de competencias que existe entre el Estado y las comunidades autónomas, que es una situación política nueva para nosotros con el nacimiento de la Constitución española y que es necesario abordar. El artículo 149.1.28 habla de que el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias. Apartado 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Bien, ¿esto en qué se traduce? Porque a veces parece que algunos textos son un poco indescifrables, sobre todo cuando tenemos cláusulas del tipo sin perjuicio de, no obstante, no sé cuánto. Bueno, esto lo que quiere decir y en lo que se ha sustanciado, porque no solamente son problemas de interpretación jurídica que nos puedan venir nosotros como lectores de la Constitución, sino que ha tenido su trascendencia en algunos recursos de inconstitucionalidad que se han planteado con algunas normativas autonómicas sobre el patrimonio, lo que significa es que es competencia exclusiva del Estado preservar la integridad de los bienes que forman parte del patrimonio cultural español, es decir, vigilar sus salidas del territorio o sus posibles expolios y exportaciones, así como todos los bienes que formen parte del patrimonio que es titularidad estatal. Todas las demás cuestiones, absolutamente todas, son competencia de las comunidades autónomas. Y prueba de ello, ese es el panorama normativo con el que nos encontramos en España. Tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que se cita hasta la saciedad, cuya operatividad a efectos prácticos es bastante limitada, teniendo en cuenta este ámbito competencial, y 17 leyes autonómicas de patrimonio cultural. Algunas, como pueden ver, bastante recientes, como la de Canarias, que es de 2019. En su momento, nuestra Ley de Patrimonio Histórico cumplió un papel fundamental porque hay que tener en cuenta que el proceso de desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas fue paulatino. Algunas de estas normas son segundas normas. Puedo mencionar el caso de Galicia, que tenemos ahora una ley del 2016,
pero tenía previamente una ley del año 91, si no me equivoco. Y lo mismo pasa en otras comunidades como País Vasco, etc. Pero, entre tanto, no todas las comunidades autónomas habían dictado su propia normativa y, por tanto, el papel que tenía nuestra ley estatal del año 85 era fundamental. Ahora, honestamente, tiene un papel más residual. Tiene una ventaja y es que ha integrado toda la regulación de las distintas categorías de patrimonio, como el patrimonio bibliográfico o el patrimonio etnográfico, pero su papel es más residual. Remitirse permanentemente a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 queda un poco obsoleto porque depende un poco del contexto en el que estemos trabajando. Y si tenemos que tratar un bien ubicado, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendríamos que acudir a la legislación andaluza, ¿no? A la ley del año 2007. Pero, ¿cuál es la dicotomía que surge cuando hablamos de bienes de titularidad privada de naturaleza cultural? Pues que nuestra Constitución también preserva la propiedad privada, obviamente. El artículo 33 reconoce la propiedad privada y a la herencia y que solamente puede una persona ser privada de su titularidad privada cuando hay, por casos de expropiación o cuando se le expropia, pero cuando hay una función social que limite el alcance de dicho ejercicio, de dicha competencia, de dicha potestad. Vemos, por tanto, que la asunción de unos intereses y deberes por parte de los poderes públicos por la naturaleza cultural de los bienes se proyecta sobre objetos que pueden ser susceptibles de titularidad privada, ¿no? Y la propiedad privada también debe ser amparada. Esta dualidad que forma parte del ADN de los bienes culturales es parte de una doctrina y una teoría construida por parte de la Academia Italiana y que tuvo su trascendencia en la legislación italiana, donde hablaba de estas dos esferas que se superponen cuando hablamos de los bienes culturales. Hay una esfera de interés público, una esfera de interés privado y en la intersección es donde se ubican los bienes culturales. Entonces, ¿en qué se traduce esto? ¿Cómo se traduce esta convivencia de esferas en el disfrute y el aprovechamiento de bienes culturales que están en manos de particulares? Bueno, pues la normativa proyecta sobre estos bienes, en razón a su naturaleza cultural, una serie de obligaciones que pesan sobre los propietarios. Son obligaciones que responden al deber que tienen los poderes públicos de garantizar el acceso a la cultura y la conservación de dichos bienes. Es decir, hay diferencia entre ser titular de un cuadro y entre ser titular de un coche. Estamos en la misma esfera de titularidad privada y, por tanto, la propiedad privada debe ser amparada, pero las características de los bienes en cuanto a representativos de unos valores culturales ameritan que los poderes públicos proyecten sobre dichos bienes una serie de obligaciones que restringen dicha titularidad privada. Existen, por tanto, una serie de disposiciones que tratan de garantizar el acceso a la cultura con deberes de visita, sobre todo los bienes que están inventariados o han sido declarados de interés cultural, o el acceso para la investigación. También existen medidas de fomento que tratan de ayudar en alguna medida a la consciencia que obviamente los poderes públicos tienen de los costes asociados al mantenimiento de este tipo de obras, obligaciones de información, de control de las actuaciones sobre los bienes para garantizar, que esa es otra de las obligaciones, su preservación y conservación y, fundamentalmente, el control de las salidas del territorio. Como decimos, de todas estas, la última es la que va a ser exclusiva de titularidad estatal. Las demás, la gestión de esas competencias corresponde a las comunidades autónomas.
voy a retomar el concepto de patrimonio cultural básicamente por una condición, y es que habitualmente en la sociedad caemos en el error de pensar que solamente puede ser considerado patrimonio histórico. Yo prefiero hablar de patrimonio cultural, aquello que tiene 100 años de antigüedad. Y eso no es verdad. Nuestras definiciones, tanto la Ley de Patrimonio Histórico Español, que esta es del año 85, como cualquiera de las definiciones autonómicas, no limitan el alcance de su definición o no la condicionan a la antigüedad de los bienes, sino a los valores intrínsecos que ese bien encierra. ¿Qué pasa? Que para no ser excesivamente restrictivos en cuanto a la capacidad de disposición por parte de los propietarios, la legislación solamente da entrada a las medidas restrictivas a partir de determinados años de antigüedad o según determinadas categorías de bienes, en función de si han sido o no declarados o no inventariados. Pero patrimonio histórico y patrimonio cultural es todo. Y aquí la definición lo demuestra. Son bienes que tienen interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, con independencia de la antigüedad que tenga. Por tanto, una obra contemporánea puede ser considerada también patrimonio cultural. Entonces podemos plantearnos, ¿son todo cargas para los propietarios? Bueno, pues no. Conscientes de la responsabilidad a la que estos particulares también contribuyen, porque tienen no es que tengan un deber, tienen el privilegio de disfrutar unos bienes que forman parte del patrimonio de todos, en el sentido de que encierran unos valores pues, que son hijos de su tiempo y que son vehiculares de una cultura que queda sustanciada en el objeto, ¿no? Y por tanto no podrían, por ejemplo, destruir un cuadro por mucho que estén en su dominio privado, ¿no? Eso sería un atentado contra el patrimonio. La legislación trata de incentivar esta labor que se reconoce a los propietarios con una serie de medidas. Y voy a basarme básicamente en ejemplos. Por ejemplo, los bienes que hayan sido declarados de interés cultural o inventariados pueden llegar a ofrecerse como dación en pago de deudas hacia la administración pública, entiéndase, hacia la hacienda pública, sea la estatal o, lo que más comúnmente será, la autonómica. Este es un ejemplo de una obra de 1626, lamentablemente no conocía al autor, pero que hoy forma parte de la colección del Museo del Prado por dación en pago. O este Goya, que procedía de una colección de Caja Madrid, que a la hora de pagar los tributos entregó el cuadro en modo de pago. Es cierto que desde 2014 ha disminuido un poco la admisión por parte de Hacienda de este tipo de opciones, pero alegan que existen ya pocos bienes con tanto interés como para poder integrarlos en las colecciones de las instituciones públicas. Pero bueno, es cierto que a veces lo que hay es un interés de buscar más la liquidez que el engrandecimiento, ¿no? Pero bueno, el que exista una opción de dación en pago responde al deber de los poderes públicos de enriquecer su patrimonio. Entonces, si existe la opción de integrar un bien en una colección de carácter público y el propietario lo tiene a bien y hay un acuerdo, pues se puede utilizar como mecanismo. Es decir, no existe esta opción con otro tipo de bienes, existe esta opción con bienes culturales. También existen salvedades respecto del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio grava la titularidad de bienes que una persona tiene a fecha de 31 de diciembre de cada año, ¿no? Este es un impuesto delegado en las comunidades autónomas. Andalucía, supongo que lo sabréis porque ha salido en las noticias, ha derogado este impuesto con carácter autonómico. Madrid tiene una bonificación del 100%, Galicia tiene una bonificación del 50%. España, el Estado, ha establecido con carácter excepcional el llamado impuesto de solidaridad, que equivale al impuesto de patrimonio, con carácter transitorio en los ejercicios 2022 y 2023, pensado especialmente para aquellas regiones donde se ha bonificado o exonerado la aplicación del impuesto.
¿Y qué pasa con los bienes culturales? Bueno, pues estamos con bienes que pueden suponer un gran valor y una riqueza para el individuo, pero que no suponen una fuente de ingresos. Entonces, consciente de esto, la legislación lo que permite es que los bienes que formen parte del inventario o hayan sido declarados bienes de interés cultural o no superen determinados umbrales o permanezcan todavía en el acervo del creador, bueno, quiero decir, hay una serie de excepciones, queden exentos de ese cómputo de patrimonio y, por tanto, no tendríamos que tributar por ellos. Esto es un ejercicio por parte de los poderes públicos de poner en valor la tenencia de este tipo de bienes y la labor que los coleccionistas realizan con su preservación, ¿no? Esto es un ejemplo de los umbrales. Todos los bienes que estén por debajo de estos valores no se computarían efectos de patrimonio. También hay ventajas en el impuesto de la renta, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que son más limitadas, ¿no? Y están pensadas especialmente para intervenciones que se hagan sobre bienes declarados de interés cultural, pero se permite desgravar hasta un 15% de los gastos invertidos en conservación, rehabilitación, en estos bienes directamente sobre la cuota, ¿no? Y aquí también tenemos ejemplos de ayudas y subvenciones directas. Subvenciones para la conservación, restauración e inventario de bienes muebles de patrimonio histórico de carácter religioso. No nos equivoquemos, los bienes que están bajo titularidad religiosa son bienes en manos privadas. Entendemos que la Iglesia Católica es una gran institución y hablamos de con la Iglesia hemos topado, pero no deja de ser titularidad privada. Y hay mucha dispersión del patrimonio, por tanto, ayudas como estas son también a tener muy en cuenta. He cogido algunas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay ayudas a restauración de bienes inmuebles. Reconozco que hay más ayudas autonómicas que pesan sobre bienes inmuebles que las que pesan sobre bienes muebles, a veces también por un poco de desconocimiento y también por consciencia de que los costes asociados al mantenimiento de un inmueble son a priori muy superiores que los que pueden derivarse a lo mejor de la restauración de un cuadro, ¿no? Pues ejemplos en Castilla y León, Asturias. También puede haber subvenciones nominativas según cuáles sean las instituciones destinatarias. No lo pongo con ningún tipo de ánimo ni de nada, sino porque entendemos que un museo es un custodio de una colección muy amplia y, por tanto, hay muchos museos privados que necesitan soporte público, ¿no? Subvenciones. Esta, por ejemplo, es un artículo directamente de la Ley de Patrimonio de Andalucía, donde se prevé precisamente esta opción, la opción de que se puedan llegar a negociar subvenciones directas. O otra opción que existe es que si el titular no se ve capacitado para preservar los bienes, pueda plantear un depósito a las instituciones públicas, lo cual es una opción también muy a considerar. Depósito, que como decía muy bien Arturo esta mañana, no quiere decir usurpación de bienes ni pérdida ni nada, sino un depósito para que pues, lo conserven si tú no tienes los medios, ¿no? Y después quería hacer mención muy rápidamente a otro tipo de ejemplos que se pueden suceder, como por ejemplo la garantía del Estado en caso de obras de titularidad privada prestadas para su exposición pública, ¿no? Obviamente los casos que salen en los medios son los más sonados. Cómo se ha renovado la garantía del Estado a la colección de Carmen Thyssen, por ejemplo, aquí. Toda su colección, que eran 400 y pico obras ahora repartidas entre el Thyssen y el Museo de Málaga Thyssen aquí, pues está amparada con una garantía del Estado. Y esa garantía del Estado asegura las obras. Y bueno, finalmente, otro ejemplo, este era un comodato y finalmente ha llegado a formalizarlo como si fuera un arriendo de su colección. Ahora, no nos echemos las manos a la cabeza porque parece que, el Thyssen. El Thyssen hay una parte que ha sido adquirida por el Estado y hay otra parte, que es la de esta mujer, que es una colección privada. Entonces, que ella lo haya cedido en comodato gratuito también ha sido decisión suya, pero ella tiene problemas de liquidez porque tiene cuadros pero no tiene dinero. Entonces, es una forma de responder por parte de las administraciones públicas de decir, queremos que esta colección siga estando a disposición del público. U otro ejemplo, ¿no? Esta adquisición de esta obra, que era inexportable porque era parte
era un BIC de Frangélico de la colección de la duquesa de Alba y que ha sido adquirida para la colección del Museo del Prado por bastante menos de lo que a priori valía, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones extraordinarias, pero lo que quiero es dar ejemplo de que los poderes públicos se toman la preservación del patrimonio en serio y que en España, por suerte o por desgracia, tenemos mucho patrimonio que conservar y no siempre se llega a todas partes. Bueno, estas son unas referencias que quizás si se comparte la presentación os podéis llegar y muchas gracias por su atención.